Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 6, donde dice: Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Sin duda alguna, comenzó el lavamiento de los pies por el primero de los que estaban sentados a la mesa. Entonces, el Señor se puso la palangana con agua en el suelo, detrás de los pies de cada uno, y la iba corriendo a medida que terminaba de lavar. Si llegó al lugar donde estaba Pedro, significa que éste no fue el primero en el lavamiento, ya que Juan observa bien lo que ocurría, ya que en la mesa estaba sentado junto a Jesús, quedando Pedro al otro lado, según se aprecia en los relatos de la cena. Pero no cabe duda que la sorpresa de Pedro fue grande. Y lo fue porque el Señor se había arrodillado tras él y estaba en disposición de tomar sus pies sucios y lavarlos, para secarlos luego con la toalla con que estaba ceñido. Nótese que Pedro reaccionó enérgicamente, como era su temperamento natural. No podía permitir que las manos del Señor, que había admirado tantas veces en los milagros que hacía, en la autoridad con que increpaba al viento y al mar, en la bendición de los niños, en la resurrección de la hija de Jairo, tocase para hacer el trabajo de un esclavo, los pies suyos. Así que la reacción suya se aprecia en la pregunta que formula al Señor Jesús, cuando le dice: ¿me lava los pies? Como si dijese: ¿que tú me vas a lavar los pies a mí? Aquello era un contrasentido que no estaba dispuesto a permitir él. Pero el Santo de los Santos, a quien reconocían como el Hijo de Dios, tomando los pies sucios de quien en su presencia había reconocido que era un hombre pecador, como dice Lucas capítulo 5 y versículo 8, no era posible acceder a la demanda de Jesús, ya que Pedro no estaba dispuesto a permitir que aquello sucediera de ninguno de los casos. Y contrasta esto con el silencio de los discípulos que antes de él habían pasado por la experiencia del lavamiento de los pies. El doctor Lacueva comenta sobre esto diciendo: es ahora cuando desearía Pedro haberse lavado antes de la cena y haberle lavado él los pies a Jesús, teniendo esto por el mayor honor que podía prestar al Maestro en aquella ocasión. Que el Maestro le lavara a él los pies era una paradoja que no podía soportar de ninguna de las maneras. Así que los dos pronombres en el texto griego están seguidos uno de otro, con los que expresan el profundo contraste literalmente cuando dice tú a mí. Nótese que el Señor al hombre, el Mesías al súbdito, el Dios eterno a la criatura. No puede entenderse una lección de humildad semejante, ya que escapa absolutamente a toda comprensión humana. De ahí que pueda comprenderse la reacción de Pedro en aquel preciso momento. Continúo ahora con el versículo 7, donde dice: respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
Nótese que la respuesta del Señor Jesús fue inmediata, ya que aquello que estaba haciendo no lo iba a entender en aquel momento, es decir, aún todavía. Por consiguiente, toda oposición a lo que hacía Jesús con él no tenía razón de ser, porque le faltaba lo esencial, es decir, comprender el motivo que generaba aquella acción. Y Pedro solo podía entender lo que su mente humana captaba. Jesús estaba haciendo un trabajo de esclavo para que él se sintiera cómodo y limpio con los demás en aquella cena. Y aquello que estaba haciendo, lavando los pies de los discípulos, sería comprensible para Pedro, pero solamente después. Y nótese que hay cosas que aquellos no podían entender entonces, pero lo entenderían más adelante. Todo esto sería manifiesto a ellos por la acción reveladora del Espíritu Santo de Dios, que descendería sobre ellos tiempo después, como el Señor les iba a prometer aquella misma noche, como dice en Juan capítulo 16 y los versículos 12 al 14. Así que aquella era una expresión visible dentro del proceso de su humillación. No entender el lavamiento de los pies era algo parecido a no entender la entrega de su vida voluntariamente a la muerte y además hacerlo en una cruz. Y pasada la cruz y la glorificación, cuando abre definitivamente la puerta de salvación a todos los hombres, Pedro entenderá profundamente el sentido de aquello que Jesús hacía con él. El Espíritu Santo, principio revelador de Cristo, fue quien lo hizo posible. No debe olvidarse que el hombre solo puede comprender a Jesús por la acción del Espíritu Santo de Dios. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: Pedro le dijo: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Nótese cómo Pedro responde a Jesús con una negación absoluta, diciéndole: «De ningún modo me lavarán los pies jamás». Esta expresión sigue la fórmula típica de la figura de decisión griega que literalmente dice «por los siglos o eternamente». Es decir, dando a entender con ello que no estaba dispuesto a ceder a lo que Cristo deseaba hacerle. Pero no cabe duda que estaba hablando bajo el respeto y amor que sentía por su maestro. Sin embargo, bajo esa humildad sincera estaba una negación a lo que era la voluntad de Jesús. Él le había dicho que aquello no lo entendería ahora, pero que lo iba a entender después. Y sin embargo, para Pedro no había ni ahora ni después, ya que no estaba dispuesto a permitir que Jesús le lavara los pies. Pero nótese que con la negativa sigue la advertencia. Si no permitía que le lavase los pies, no tendría parte con él. Tener parte es un semitismo equivalente a tener comunión o estar en relación armoniosa. Por otro lado, muchos comentaristas bíblicos aplican esta figura al perdón de los pecados y a la salvación del pecador. Cristo, el Hijo de Dios, es el único que puede limpiarnos de todo pecado. Esta podría ser una aplicación al simbolismo del lavamiento de los pies, pero no cumple la condición que más adelante señala Cristo, que ellos debían lavarse los pies unos a otros, para los que le había dado ejemplo con aquella acción suya, como se ve en el versículo 15 y 16. Por tanto, el ejemplo supremo de amor tiene que ver, como consideraremos en esos versículos, con la restauración de un hermano que ha caído
en alguna falta. Y Jesús está apuntando aquí a la comunión con Él, que se interrumpe a causa de la suciedad espiritual. Como aquellos pies tenían que ser lavados para mantener relación con el Señor, así también el creyente que ha caído en alguna falta debe confesar para que la sangre de Cristo, que limpia de todo pecado, permita que la comunión con Dios se restaure. Y de todos es comprensible que la suciedad de que habla aquí el Señor no es la de unos pies sucios por los que la relación se interrumpe, ya que un creyente cuyo cuerpo y ropa está sucia por alguna circunstancia o actividad no supone un impedimento para una correcta relación con Dios, ya que es la contaminación del mundo la que opera esa interrupción. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. La impetuosidad de Pedro se deja ver nuevamente aquí. Nótese que primeramente se resistió a lo que le parecía que no era posible, es decir, que el Señor le lavase a él los pies. Pero ahora, ante la seria advertencia de Jesús, transige no solo en el lavado de los pies, sino de las manos y de la cabeza. Dicho en forma coloquial, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo que sólo de aquella manera tendría comunión con él. Y Pedro le dice: entonces, báñame. Pedro no es capaz, por otro lado, de entender que no era la suciedad o la limpieza física las que producían ausencia o no de la comunión con Jesús, ya que se trataba de la limpieza espiritual, necesaria para estar en una correcta relación con el Señor, ya que cualquier suciedad está en contraposición a quien es santísimo y no puede estar en contacto con el pecado. Entonces aprendemos aquí que el creyente necesita estar enteramente limpio espiritualmente para disfrutar de la comunión con el Señor. Esta es la lección que Cristo quiere transmitir en la enseñanza del lavamiento de los pies. Y nuevamente, se aprecia el carácter oscilante del apóstol, ya que Pedro está en ocasiones caminando firmemente sobre las aguas para gritar, pidiendo socorro al Señor, porque él se hundía, como dice Mateo capítulo 14 versículo 30. Pero también, tan pronto confesaba que era el Hijo de Dios, pero luego le reconvenía para que no fuese a Jerusalén para morir, como dice Mateo capítulo 16 y versículo 22. Y nótese que aquí primeramente se niega a ser lavado e inmediatamente pide ser bañado. También prometerá dar su vida por Cristo, pero para luego más tarde negarle 3 veces en una misma noche. En un momento entra en casa de Cornelio, el gentil, para predicarle el Evangelio, como tiempo después se separa de comer con los gentiles por reconvenciones que le hacen los judaizantes, como así muestra Gálatas capítulo 2 y los versículos 11 y 12. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ante la reacción de Pedro, el Señor le recuerda que quienes están limpios totalmente, porque han sido bañados, no necesitan más que limpiar los pies, lugar donde el polvo del camino ha ensuciado. Por tanto,
no es preciso exagerar en el asunto de limpieza. Basta con limpiar lo que está contaminado y todo queda plenamente limpio. De manera que la interpretación es muy sencilla. Quien recibe el mensaje del Evangelio y cree en Cristo es limpio de todo pecado, ya que la justicia de Dios así lo hace posible. El perdón otorgado por gracia en base a la obra de Jesucristo cancela la responsabilidad penal del pecado. En ese sentido, Dios perdona todos los pecados, como dice Colosenses capítulo 2 y versículo 13. El don inefable de la gracia lleva aparejado el perdón de todos los pecados. Y Dios otorga un favor incondicional que lo hace por gracia a todo aquel que cree. Y nótese que es un perdón gratuito, porque el hombre no puede conseguirlo por esfuerzos personales, ya que no tiene modo de alcanzar los recursos para cancelar por sí mismo la deuda contraída por el pecado, como así muestra Romanos capítulo 3, versículo 24 y Tito capítulo 3 y los versículos 4 al 7. Esta verdad que Jesús dice a Pedro, extensiva a todos los discípulos, será entendida luego de la obra de la cruz. El pasaje envuelto en el amor de Dios expresa aquí en la forma del ejemplo de quien ha sido bañado y está limpio, ya que la sobreabundante grandeza de la gracia divina, que supera cualquier dimensión pecaminosa, por grande que sea, como dice Romanos capítulo 5 y versículo 20. Y ese perdón otorgado es seguro. El mensaje del Evangelio anuncia con una buena noticia que se proclama para que los hombres reciban el perdón de los pecados. Y no se trata de una posibilidad, sino de la mayor realidad, ya que cuando un pecador o pecadora cree, es rescatado de su estado de perdición, recibiendo el perdón de sus pecados, de modo que la responsabilidad penal que determinaba la muerte queda totalmente cancelada para él. También la limpieza moral y la santificación vienen después del perdón. La seguridad de salvación es evidente, puesto que el perdón alcanza a todos los pecados, tanto a los pasados como a los presentes y aún los futuros. Así se entiende la verdad de las palabras del apóstol, cuando dice en Romanos capítulo 8 y versículo 1: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por tanto, lo único que necesita aquel que ha sido lavado, en sentido de perdonado de sus pecados, es limpiarse de contaminación que ensucia el testimonio e impide también la correcta relación con Dios, ya que no es posible dudar de la presencia del pecado en la vida del cristiano. Es decir, aunque tiene poder espiritual, ha sido regenerado, está identificado con Cristo y su vieja naturaleza, la concupiscencia, le lleva en algunas ocasiones a cometer pecado. El apóstol Juan enseña que el creyente puede pecar y ocasionalmente peca, como así dice la primera carta de Juan, capítulo 1 y los versículos 8 al 10. Pero cuando esto ocurre, debe confesar su pecado para restaurarse a una correcta comunión con Dios, como dice primera de Juan 1 y el versículo 9. La evidencia de que es un verdadero creyente está en que no practica el pecado como algo habitual, como dice también la primera carta de Juan, capítulo 1 y los versículos 6 y 7. Nótese que en la vida cristiana
genuina, la que se desarrolla en identificación con Cristo y en la que el Espíritu Santo genera la santidad, al reproducir a Cristo en ella. Tiene que ser una vida apartada del pecado, como dice Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 6. Y la Biblia, es decir, la palabra de Dios, enseña que quien practica el pecado como cosa natural es hijo del diablo. Por tanto, no ha nacido de nuevo, como dice Primera de Juan, capítulo 3 y los versículos 8 y 9. El Señor dio a los discípulos la palabra que había recibido del Padre, y esta palabra es un instrumento para la santificación en la medida en que sea meditada y también obedecida, como nos enseña el Salmo 119 y versículo 11. También Jesús mismo lo dijo en su oración, en Juan capítulo 17 y versículo 17. Y la intercesión del Señor añade un elemento más de protección para una vida santa, como dice Juan capítulo 17 y versículo 15, junto con la provisión abundante del Espíritu Santo, como también nos dice Juan capítulo 7 y los versículos 37 al 39. Hay que considerar que la primera consecuencia que produce el pecado en la vida de un creyente es la pérdida de la comunión con Dios, como dice la primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 6. Cuando la persistencia en una vida de pecado se mantiene, recibirá la disciplina divina, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 12 y versículo 6, que en ocasiones puede ser enfermedades e incluso la muerte física, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 30. Por tanto, el Señor, con el lavamiento de los pies, quiere enseñarles una lección espiritual, haciéndoles entender que sin santidad no puede haber comunión con Él. El pecado no es cosa de poca importancia, ya que es siempre una expresión de rebeldía en contra de Dios. De ahí la lesión gráfica de la limpieza de los pies. El creyente no necesita una limpieza integral que se ha producido en la conversión, pero sí la confesión que restaura la plena comunión con Él. Y algo más añadió el Señor: no todos estaban limpios. No estaba refiriéndose a una limpieza parcial, como era el del lavamiento de los pies, sino una limpieza integral en la conversión a Él. Los 12 habían estado durante 3 años en la compañía de Cristo, pero no todos eran salvos. Considérese, por ejemplo, que en la ocasión del Sermón del Monte dijo que alguno en la comparecencia final con Dios se remitirán a milagros, servicio, expulsión de demonios, predicación del Evangelio, etc. Pero el Señor le dirá que nunca los había conocido como suyos, como dice Mateo capítulo 7 y versículo 23. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. El único que no estaba totalmente limpio era Judas, el que le había de entregar. La identidad del traidor no es revelada. Lo único que los discípulos saben es que entre ellos hay uno que no está limpio. Pero será esa misma noche y en esa misma cena cuando todos conozcan quién era aquel que se refería al Señor. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Aquí vemos en este versículo que
el trabajo de lavar los pies concluyó, cuando lo hizo con el último de los que estaban sentados a la mesa. Así que la labor del esclavo había acabado. El Hijo de Dios se abajó a lavar los pies. No estimaba sus derechos, se desprendía de ellos voluntariamente y además gustosamente para darse en total entrega a los demás. Por tanto, Dios se daba a sí mismo en este acto de servicio. Pero además, Dios manifestaba su amor. Seguramente que nadie podría imaginar un amor tan desinteresado, no solo en el hecho de lavar los pies, sino en el de hacerlo al que aquella noche le iba a entregar. Y concluido el lavamiento de los pies, vuelve a ponerse los vestidos, traducido generalmente como manto, pero teniendo en cuenta en plural, que se usa más adelante para referirse al reparto de sus ropas en la crucifixión, como dice Juan capítulo 19 y los versículos 23 y 24. Entonces, vestido nuevamente, se sentó otra vez en la mesa. Literalmente se reclinó, tomando su posición en el diván que ocupaban los comensales. E inmediatamente formula una pregunta que aparentemente no tiene mucho sentido en la forma literal de entender las cosas propias de los judíos. El Señor pregunta a los 12 si sabían lo que había hecho. Seguramente que la respuesta que estaría en la mente de aquellos era bien sencilla: lavates los pies. Pero lo que Jesús quiere es introducir con la pregunta la gran lección espiritual que sigue en sus palabras, ya que aquellos conocían la materialidad de la acción, pero no el sentido moral de ella. La explicación viene ahora en la enseñanza de Jesús. Continúo ahora con el versículo 13, donde dice: Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Nótese que comienza por recordarles la forma en que habitualmente se dirigen a Él y le llaman. Los títulos de Maestro y Señor formaban parte del lenguaje habitual entre ellos y Jesús. El título Maestro era el equivalente a Rabí, título de distinción y también de respeto que se daba a un líder religioso. Y el de Señor no era tan habitual. Pero nótese que los judíos sustituían el nombre sagrado de Dios por el de Señor. Y los 12 estaban usando no como una fórmula de respeto a una persona, sino en sentido superior. Ellos habían declarado en el camino hacia Jerusalén que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, como dice Mateo capítulo 16 y versículo 16. Además, en la forma escrita, ambos nombres van precedidos del correspondiente artículo determinado que limita la extensión del nombre. Así que no se trataba de un maestro o de un señor, sino del único maestro y del único señor de esa condición, es decir, ningún otro como él. Cristo confirma esos títulos a decirle que era correcto como le llamaban. Los dos están en nominativo articular y no en acusativo, lo que equivale a un vocativo. Es interesante la construcción de la frase «bien decís», porque soy, es decir, soy lo que vosotros me llamáis, el Maestro y el Señor. Por tanto, lo que sigue tiene toda la autoridad de quien es Señor para ser obedecido, y del que es Maestro también para enseñar.
ya que con sus 2 títulos sería suficiente para que los discípulos entendieran la lección de la humildad, una de las que están en el contenido ejemplar de la acción. Un rabí, maestro, podía esperar que su alumno le lavasen los pies. Un señor no podía recibir otra cosa de sus súbditos y de sus esclavos, pero nótese que el maestro único y señor absoluto lavó los pies de los alumnos y de los súbditos de su reino. Y voy concluyendo ya con esto. Jesús es un siervo que desarrolla tareas humildes. Su servicio final lo realiza en la cruz. Nuestra unión con esta obra divina produce nuestra salvación. Juan, capítulo 6, versículo 53, dice: «Ciertamente les aseguró», afirmó Jesús, «que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida». Este gesto de Jesús está también relacionado con su reiterada enseñanza en el sentido de que es un siervo que acepta gustoso su papel. Estimado y estimada oyente, Cristo Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo, y lo hizo tomando la forma de siervo. Ahora bien, ¿por qué hizo esto? Lo hizo para que muchas personas, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, pudieran ser salvas, depositando la fe en Él. Ahora bien, mi amigo, mi amiga oyente, entiende esto, que Cristo dio su vida para que tú puedas ser salvo o puedas ser salva. Tan solo te queda a ti hacer una cosa de tu parte, y es aceptarle en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ahora tienes la ocasión. Si no lo has hecho nunca, te invito a que ores conmigo y repitas esta oración de fe. Di ahí a donde estás: Señor Jesús, reconozco que ciertamente estoy completamente sucio, sucia, de todos mis delitos y de todos mis pecados. Solamente tú puedes limpiarme con tu preciosa sangre que derramates a favor del creyente arrepentido, arrepentida. En esta hora yo te pido perdón por todos mis delitos y mis pecados, y me arrepiento de ellos, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.